Si crees que ahorrar te va a hacer rico, probablemente nunca pase. Y no es porque estés haciendo algo mal, es porque ahorrar por sí solo no es suficiente. Te enseñaron a guardar dinero, a no gastar de más, a ser disciplinado. Y sí, todo eso está bien, pero hay algo que nunca te dijeron. Puedes hacer todo eso durante años y aún así no avanzar. Puedes tener dinero guardado y aún así sentir que no alcanza. Porque el problema no es solo cuánto guardas, es lo que pasa después, y eso casi nadie lo entiende. Ahí es donde se separa todo, entre los que solo acumulan y los que realmente construyen libertad. Hoy vamos a hablar de eso. Quédate. Nos enseñaron algo que suena perfecto, que tiene lógica, que encaja como una fórmula matemática limpia. Si gastas menos de lo que ganas, te haces rico. Y yo lo creí. Tú probablemente también. Pero hay algo que nadie te dice cuando estás guardando el 20% de tu sueldo en una cuenta de ahorros que te da el 3% anual mientras la inflación corre al 6%. Estás perdiendo dinero todos los meses mientras crees que estás construyendo algo. Eso no es riqueza. Eso es una ilusión de control. Y lo peor no es el dinero que pierdes. Lo peor es el tiempo. Porque mientras tú ahorras con disciplina de monje, hay personas que están construyendo activos, comprando participaciones en negocios, aprendiendo a mover el dinero de otra manera. Y la brecha entre tú y ellos no para de crecer. ¿Pero por qué nadie nos lo explica así? ¿Por qué la narrativa de ahorra y sé paciente sigue siendo la que nos venden? Eso es exactamente lo que vamos a desarmar hoy. Como el oxígeno es necesario para vivir, pero nadie dice que respirar es lo que te hace correr una maratón, ¿verdad? El ahorro es el punto de partida, no el destino. La diferencia entre quien ahorra y quien construye riqueza es una sola. ¿Qué se hace con ese dinero después de guardarlo? Uno lo deja quieto, el otro lo pone a trabajar. Y aquí es donde entra algo que la psicología del dinero explica muy bien. Tenemos un sesgo profundo hacia la seguridad. Guardar dinero se siente bien, se siente que avanzas, se siente como un adulto responsable. Pero sentirse seguro y estar construyendo riqueza son dos cosas completamente distintas. Y confundirlas es uno de los errores más caros de tu vida. Hablemos claro, tienes dinero guardado y sientes que estás haciendo lo correcto. Pero prueba esto. Hace 3 o 4 años, con ese mismo dinero, podías hacer más cosas que hoy. Y no es una opinión. Lo has visto. Comer fuera costaba menos. Viajar costaba menos. Vivir costaba menos. Y tu dinero es el mismo. Eso se llama costo de oportunidad. Y es el asesino silencioso de los ahorradores disciplinados. Cada año que tu dinero no crece por encima de la inflación, estás pagando una penalización invisible. No la ves en tu estado de cuenta, pero está ahí. Y la pregunta que deberías hacerte no es ¿cuánto ahorré este mes? La pregunta es ¿a qué velocidad está creciendo mi dinero comparado con el costo de vivir? Si no puedes responder eso, tienes un problema. Aquí es donde se pone interesante, porque esto no es solo de finanzas, es de identidad. Muchas personas que ahorran de forma obsesiva no lo hacen por estrategia, lo hacen por miedo. Miedo a quedarse sin nada, miedo a repetir la escasez que vieron de niños, miedo a depender de alguien, miedo en el fondo a no ser suficiente. Y ese miedo los lleva a un comportamiento que se disfraza de virtud. Acumular sin invertir, guardar sin mover, proteger sin crecer. El dinero guardado por miedo no es capital, es una zona de confort disfrazada de responsabilidad. Y eso sí es caro. Déjame contarte sobre alguien. No voy a decir su nombre real, pero esta historia la he escuchado. Es una persona que trabajó 20 años en el mismo empleo, estable, seguro. Ahorró el 15% de su sueldo todos los meses sin fallar. Sacrificó vacaciones, salidas, caprichos. A los 50 años tenía un ahorro considerable, suficiente para sentirse orgulloso. Y entonces llegó la inflación de los últimos años. El costo de vida subió. Sus ahorros, en papel grandes, de repente no alcanzaban. No había hecho nada mal. Había seguido las reglas. Había sido disciplinado, pero las reglas estaban incompletas. Lo que nadie le enseñó es que el dinero tiene que moverse para crecer, que quedarse quieto en finanzas es una forma de retroceder. Y lo más doloroso no era la situación económica, era la sensación de haber hecho todo bien y que no hubiera sido suficiente. Eso no es un fracaso personal, es un fracaso del sistema de creencias con el que lo criaron. Ahora, antes de que alguien piense, entonces mejor no ahorro y gasto todo. No. Eso es lo opuesto del mensaje. El problema no es ahorrar. El problema es creer que ahorrar por sí solo es suficiente. Ahorrar está bien. De hecho, es necesario. Un fondo de emergencia te protege. Tener dinero disponible te da tranquilidad. Ahorrar para algo específico tiene sentido. Pero guardar dinero sin un propósito, sin un plan, sin hacerlo crecer, no construye tu futuro. El ahorro es solo el inicio.
no el destino. El ahorro es el combustible, la inversión es el motor, y sin motor, el combustible no te lleva a ningún lado. Llegamos a la parte que más me importa, porque hasta aquí te dije que está mal. Ahora te voy a decir qué hacer diferente, y no de forma genérica. Hay un concepto que cambió la manera en que mucha gente entiende el dinero. Se llama velocidad del dinero. No es un término complicado, es una idea simple con consecuencias enormes. La velocidad del dinero es cuántas veces tu dinero trabaja para ti antes de que lo gastes. Un peso guardado en una cuenta de ahorros tiene velocidad cero. Está quieto. No produce nada. Un peso invertido en un fondo indexado que replica el mercado, ese peso está siendo usado por cientos de empresas al mismo tiempo. Está trabajando mientras tú duermes, mientras desayunas, mientras ves este vídeo. Y aquí viene algo que muy poca gente entiende realmente. No necesitas ganar más para hacerte rico. Necesitas que tu dinero recorra más ciclos. Te voy a dar 3 cambios concretos. No teoría. 3 cosas reales. El primero, separa tu dinero en 3 roles, no en una sola cuenta donde todo convive. 3 roles distintos. 1. Dinero de seguridad, tu fondo de emergencia. 3 a 6 meses de gastos. Esto no se toca. No se invierte, es tu colchón psicológico y financiero. 2. Dinero de crecimiento. Este es el que tiene que moverse. Fondos indexados, ETFs, bienes raíces, un negocio propio. Tiene que estar en algo que crezca sobre la inflación. 3. Dinero de oportunidad. Un porcentaje pequeño, el que tú definas para aprender, para tomar riesgos calculados, educación o inversiones con potencial. La mayoría de la gente solo tiene el primero y cree que eso es todo el juego. No lo es. El segundo cambio, empieza a pensar en activos, no en cosas. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo aunque tú no estés trabajando. Una deuda es algo que saca dinero de tu bolsillo todos los meses. Y hay cosas que parecen activos pero son deudas disfrazadas. Un carro nuevo, una cuenta corriente sin rendimiento, incluso tu casa propia, en muchos casos, porque tiene mantenimiento, impuestos y no genera flujo de caja. Esto lo explicó Robert Kiyosaki hace décadas y sigue sin entenderse bien. La riqueza no se mide por lo que tienes, se mide por cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar con lo que tienes. Esa es la pregunta real. No cuánto ganas. No cuánto tienes ahorrado. ¿Cuánto tiempo aguanta tu dinero sin ti? Si la respuesta es menos de 6 meses, todavía dependes completamente de tu trabajo. Y eso sin importar cuánto ganes, es vulnerabilidad financiera. El tercer cambio, y este sí incomoda de verdad, es aceptar algo que casi nadie quiere escuchar. Tienes que aumentar tu tolerancia al riesgo. No significa volverte imprudente, ni apostar dinero sin pensar. Significa entender que evitar el riesgo también es una decisión. Y no es gratis, porque hay un costo silencioso que nunca ves en una factura, pero que pagas todos los días. Cada vez que dijiste es muy arriesgado y no invertiste, no solo evitaste una posible pérdida, también renunciaste a una posible ganancia. Cada vez que dejaste el dinero quieto porque no estabas seguro, sentiste tranquilidad, pero esa tranquilidad tuvo precio, y ese precio se llama inflación. Mientras tú no hacías nada, tu dinero sí estaba haciendo algo, perdiendo valor. Aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que están siendo conservadores, cuando en realidad están tomando un riesgo distinto. Más lento, más silencioso, pero igual de real. El riesgo cero no existe. Lo único que existe es el riesgo que ves y el que no ves. El riesgo de invertir es evidente. El mercado baja, tu dinero fluctúa. Lo sientes en el cuerpo. Es incómodo, inmediato, emocional. El riesgo de no invertir es invisible. No hay alarma. No hay caída brusca. No hay susto, pero mes a mes, año tras año, tu poder adquisitivo se va erosionando, sin hacer ruido. Y aquí está la parte más dura de aceptar. Las personas que más miedo le tienen al riesgo son, en promedio, las que más riesgo están tomando. Porque el riesgo más grande no es perder en una inversión. El riesgo más grande es llegar a los 65 años dependiendo de una pensión que no alcanza. Eso sí es perder todo. Entonces el cambio de mentalidad real no es ahorra menos. Es esto, deja de ver el dinero como algo que proteges. Empieza a ver como algo que diriges. Uno protege porque tiene miedo, el otro dirige porque tiene un destino. ¿Y tú cuál de ellos quieres ser? Y mira, no te estoy pidiendo que tomes una decisión apresurada hoy, no te estoy diciendo que mañana abras una cuenta de inversión, ni que lo dejes todo y te vuelvas experto en finanzas. Te estoy pidiendo algo más simple, que te hagas una pregunta que probablemente nunca nadie te hizo. Tus padres hicieron lo que pudieron con lo que sabían. El colegio te enseñó historia, matemáticas, ciencias, pero nadie te enseñó que el dinero quieto retrocede, que el miedo al riesgo tiene un costo, que ahorrar sin un después es correr en círculos con mucha disciplina. Eso no fue tu culpa, pero desde hoy
ya no puedes decir que no sabías. Así que la pregunta no es si deberías ahorrar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después? Piénsalo. Si este vídeo te hizo pensar diferente, ya cumplió su trabajo. Compártelo con alguien que lo necesite escuchar. A veces la mejor inversión es regalarle claridad a alguien. Nos vemos en el próximo.